Estamos al aire bajo el patrocinio de Rodaza Seguros y Magic Mayan. El lunes empezamos con el guiso del Divago y conduce el Chief. Devices vive con Amer y Diego Valencia, que en paz descanse. El martes el Chief sin corbata. El miércoles en cápsulas o en gotas, mi Chief, la pequeña dosis de cultura. El jueves, personas y bienes y Coalaspar. Trabajan Chief y Rodrigo Valencia en Gran Mancuerna. Viernes, el Chief sin corbata. Sábado, el Chief sin corbata. Sabadito, sabrosón y decinito. El Chief colaboradores. David Orozco en producción. Publicaciones Diana Jaco y Elisa Vargas. Editoriales Mori Valencia, la voz de su servidor, el Chief. Gracias, mis amigos, por vernos. Muy buenos días, tengan ustedes, mis queridos amigos. Estamos en miércoles 13 de marzo del 2019, ya lo dijo en la introducción, en cápsulas o en gotas, esta pequeña dosis de cultura que tenemos para que todos ustedes tengan como referencia a los hombres que nos dieron pues sentido, rumbo, estrategia, un país ahora lleno de libertades. Ahora se puede opinar lo que ustedes quieran, siempre y cuando haya respeto. Yo considero que es un clima de libertad total. Habrá algunas represiones, habrá algunos movimientos que sin duda pues el crimen organizado continúa, la violencia continúa, y algunos grupos de poder que pues al ver lastimados sus intereses pues se quejan porque siempre habrá amargura por los tiempos pasados. Algunos lamentan que no estemos en el siglo XIX, otros en el XX, y los que tenemos la oportunidad de vivir el cambio, y miren, para eso se necesita uno acondicionar mentalmente, de que este cambio es lo único constante, ¿no? Como decían, lo único constante en este mundo es el cambio. Entonces, si no nos adaptamos rápidamente a las nuevas circunstancias, pero también no conocemos los antecedentes históricos y el conocimiento puntual y exacto de todos y cada uno de estos hombres que dieron lugar a estas legislaturas del Congreso de la Unión de México. Desde el siglo XIX hemos dedicado tiempo y espacio a ver la primera legislatura de 1857, la segunda que terminamos la semana pasada de 1861 al 63, y hoy damos inicio a la tercera legislatura del Congreso de la Unión de México en este programa que trata de aportar a todos ustedes, como dije, esta pequeña dosis de cultura. Lo estamos viendo, lo estamos dividiendo, tenemos algunas fases. Recordamos que para dar inicio a nuestro programa nos quedamos en que estábamos celebrando o conmemorando, según quieran ustedes, la Constitución de 1917, y estábamos haciendo una lectura que, si ustedes me han querido acompañar, ya vamos hasta el artículo 48, habíamos terminado ya la parte dogmática, es decir, donde estaban consagradas las garantías individuales. Dimos paso desde la semana anterior a la parte orgánica, quiere decir los órganos que forman parte de este Estado, que son tres poderes fundamentalmente, ya saben ustedes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y que estamos en este tenor de ideas solamente viendo el Legislativo, porque ya vimos el Ejecutivo durante todo 2017 y 18, a partir de que ya el presidente Andrés Manuel López Obrador es presidente de los Estados Unidos Mexicanos del 1 de diciembre de 2018. También tenemos estas entregas de las legislaturas para que ustedes conozcan también el peso y el contrapeso que tienen cada uno de estos poderes. Y justamente voy a hablarles del artículo 49. Quiero saludar a mis amigos primero: Yanori Núñez, Carlos Gense, Amer, buenos días mi querida Amer, Carlos Jiménez, Lalo Peña Directa, Amer, buenos días mi querida Amer, Darcy, buenos días Miguel López, y es Aro Gro, Laura Maya, gracias. Miren, antes de empezar, lamento muchísimo este colegio que se desplomó en Nigeria. Dicen que hay 100 niños pequeños atrapados en esta escuela. Caramba, hijo, cómo nos duele esto, cómo nos pesa en el alma. Antes de empezar, siempre ojalá que no se pierdan vidas, ojalá que puedan rescatar a 100 niños de un jalón en una escuela. Si ya de por sí y de suyo es importante que nuestras criaturas se desenvuelvan desde pequeñitos en forma sana, en zonas pues ágiles para sus propios pies, para su propio desempeño escolar. Imagínense el trauma que queda, que tu escuela se caiga y te caiga encima, y en el mejor de los casos que salgan vivos. Eso lo deseo sinceramente. Pero regreso al tema. Ya les decía yo que nos quedamos para recordarles
Estamos en el título tercero, capítulo primero de la división de poderes. Ustedes ya los conocen, cuáles son los tres poderes que marca el artículo 49 de la parte orgánica de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No me pagan comisión los de Gandhi, esta editorial Sista tampoco, es la línea universitaria. Tengan este librito, ya les dije que pueden ustedes hacer esta lectura de todos los artículos que tiene nuestra Constitución, no está por demás. Decía yo que no tan solo, pues lo lean para memorizar, hombre, estúdienlo con un afán constructivo, con un afán de, pues es un testimonio histórico al final de cuentas, ¿no? Estos hombres que se dieron tiempo para escribir, para reflexionar, para pensar acerca de los cambios de rumbo que tenía, pues la necesidad imperiosa, porque de hecho, pues teníamos guerra, ¿no? Teníamos en 1917 todavía, teníamos el problema de la revolución todavía encima, aunque ya se había pues incluso asesinado en 1913 a Francisco I. Madero y al vicepresidente Pino Suárez. El artículo 136 es el último que tenemos de la inviolabilidad de la Constitución. Son 136 artículos que a partir del 5 de febrero de 1917, dije bien, pues se encuentran aquí ya establecidos. El 49 nos dice que son tres poderes, ya los conocen: ejecutivo, legislativo y judicial. De ahí se pasa al capítulo segundo y habla acerca del poder legislativo. Justamente nos queda bien porque la legislatura del Congreso de la Unión que estamos viendo, les repito, es de 20 de octubre de 1863 y concluyó en 1865. El artículo 50 se deposita el legislativo en un Congreso General. En el capítulo 2 del Poder Legislativo, sección 1 de la elección e instalación del Congreso, el 51, el artículo 51 nos habla que la Cámara de Diputados se compone de representantes de la nación. Fundamentalmente esa es la parte nuestra, por decirlo de alguna manera, la representatividad que tengan estas personas. Se supone que somos nosotros quienes tenemos voz, quienes tenemos voluntad, quienes tenemos voto en esta Cámara de Diputados. En el artículo 51, en el 52, la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados seleccionados, y 200 pluris. Ya saben ustedes qué debate hay con respecto a que las dietas de estos 500 diputados pues tengan límites, ¿no? Yo creo que ya los encontraron. Yo pienso que ya las dietas son un poquito más restringidas a la fecha. Ojalá que voltearan a ver a nuestras legislaturas del siglo XIX, en la que ni siquiera cobraban por ir a chambear. Nuestros legisladores lo hacían porque la patria era primero para ellos y después comer. Imagínense cómo han cambiado los tiempos del 19 al siglo XXI. En el 53, ya les leí el 52, la Cámara de Diputados, dije, tiene 300 diputados seleccionados, 200 pluris. Y el 53, la demarcación territorial de los 300 estados nacionales. Ahí queda cómo se dividen, cómo se demarcan, como se dice, en estos estados nacionales. 54, el artículo 54, las bases, cómo se determinan los 200 pluris. Ahí hay fórmulas. En el artículo 55, cuáles son los requisitos para ser diputados. Si ustedes leen el 55 y creen que están en condiciones para hacerlo, pues adelante, ¿no? Váyanse promoviendo. A lo mejor va a haber cambios después del gabinete López Obrador y también va a haber cambios en Morena y a lo mejor ya no van a ser morenistas. Fíjense que una de las cosas curiosas que aprende uno es estar viendo el trabajo que hacen los reyes. Los monarcas constitucionales, como se les llaman ahora, o en Inglaterra, el Commonwealth, pues ya son monarquías democráticas. De alguna otra suerte, pues tienen ahí un jefe de Estado, pero pues el jefe de Estado pues es una figura decorativa que tiene un peso específico, por ejemplo en la Gran Bretaña, y pues el jefe de gobierno, que pues es uno de los hombres que pudiera haber llevado, como Sir Winston Churchill, pues a la guerra o a la paz, pero tienen un fundamento extraordinario. Y una de las cosas importantes es que las formaciones de las cámaras ahora tendrá que haber debate. Imagínense, cuando era una monarquía absoluta, quiere decir que en un solo hombre cabían el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ya de suyo era importante, veníamos de una monarquía
y trataban de imponernos un segundo imperio. En esta época gloriosa que estamos hablando, en que los reformistas y los liberales, pues que hay unos que también andan con piel de oveja y llevan un lobo adentro, ¿no? Los conservadores que se quisieron pasar por liberales, o los liberales que después les entró el cuscús y dijeron, no, yo aquí aprovecho a Maximiliano que viene, pues total viene con lana, y a mí, fíjense que ve la emperatriz Carlota a Maximiliano llegar con su carro celestial y maravilloso en el paseo de la emperatriz, que ahora es el paseo de la Reforma, lo veía desde el castillo de Chapultepec, imagínense, pero ese poder no emanaba ni dimanaba, y en las entrañas no venía el pueblo. Y entonces, aunque se le tome a chunga al señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, el pueblo debe mandar. Yo no tengo la menor duda. Que no nos representen bien los diputados es otra cosa. Que no haga tan bien las cosas como queremos el presidente es otra cosa. Pero al final de cuentas debemos de tener voz y voto, y sobre todo el interés y la voluntad de cambiar a nuestro país. Y en este artículo 56, les decía yo, esta Cámara de Senadores viene a ser otro contrapeso todavía a los diputados, ¿no? Porque si bien es cierto, no existía más que el monarca, y se aprende de la monarquía también, esas formas que tienen singulares de la costumbre, del uso, de la tradición, pero del abuso de recursos, ¿no? Para darse fiestas tremendamente enormes, con un gasto onerosísimo, como se lo daban nuestros presidentes. Igual, no hay primera dama, solo hay las monarquías. Nosotros todavía tenemos la herencia de este tipo de motes, de este tipo de actos solemnes, de los besamanos que vivimos con López Portillo, con Echeverría, con Díaz Ordaz, con todos estos hombres que le fueron pasando. Salinas era un pequeño rey, un rey chiquito que después se quiso hacer grandote, y después pues no, ni rey ni mendigo, ¿no? Sino mendigo, ¿no? Así le dijeran, ¿no? O el innombrable. Y el artículo 57, les digo, hablamos de senadores y suplentes. El artículo 58, con ese me despido. ¿Cuáles son los requisitos para ser senador? Que se supone que senes, senectum, son los ancianos, para que se lo aprenda mi David de una vez. Cuando oigas hablar de senecto, del senatum, de los senes, estamos hablando de los ancianos. Es exactamente lo mismo. Se supone que esta regiduría, estos regidores que deberían de tener el control del bando, porque les llaman Cámara Alta en algunos, ¿no? La Cámara de los Comunes son los diputados, pero las cámaras pues de los lores, por ejemplo, en Gran Bretaña todavía, ahí se debaten, ahí se discuten las leyes. Entonces ya estas monarquías ya son realmente nada comparadas a las del siglo XVI, XVII, XVIII, porque ya en el XIX nos emancipamos del poder español, nos emancipamos de la política y nos emancipamos de la religión. El proceso de emancipación nos da lugar a que el día de hoy veamos a un hombre que tuvo la cultura, que tuvo la tradición, que tuvo la herencia de las legislaturas que lo antecedieron y que dieron cuenta cabalmente desde la consumación de la independencia, un hombre hecho entre sangre y fuego, entre el siglo XIX. Gavino